Estamos de regreso en las entrevistas a las 8:45 y en este segundo segmento vamos a conversar con el licenciado Oscar Chile Monroy, quien es columnista de temas tributarios en Diario Prensa Libre, entre otras cosas. Y vamos a conversar, amigos, sobre la que sigue siendo una de las noticias más importantes, sobre todo para la mayoría de habitantes de Guatemala, que es el anuncio del nuevo paquetazo fiscal que, pues bueno, nos quieren recetar los gobernantes. Lo mejor sería que pues continuaran con lo que había mencionado nuestro anterior invitado, Francisco Cuevas, de ir reduciendo gastos superfluos para así balancear el presupuesto de los gobernantes y pues que nosotros podíamos seguir creando riqueza y también ellos podrían cobrar más. Pero bueno, lo que nos anuncian es que vienen más impuestos. Así que queremos que el licenciado Chile Monroy nos cuente al respecto de lo que se ha sabido, porque según lo dicho recientemente por el presidente Otto Pérez, la propuesta definitiva de ellos va a llegar al Congreso, o mañana o el viernes. Vamos a ver qué sorpresas nos dan. Pero de lo que sabemos, ¿qué nos puede contar Lic Chile Monroy? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, buenas noches. Sí, yo considero que hay dos procesos que se iniciaron este año con la reforma tributaria. La primera fase fue la que ya se aprobó, que se fue como mantequilla en sartén caliente, la antievasión 2, que esa ya los diputados la aprobaron, que es el decreto 4/2012, y se supone que ya a mediados de este mes, o a más tarde de este mes, entrará en vigencia. Es un decreto que viene a regularizar toda la situación tributaria, viene a imponer muchas reglas, cambia algunas reglas del juego. Hay aumento de impuestos ahí, tal vez no de una manera directa, pero sí de una manera indirecta. ¿Y cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el aumento a las facturas especiales, que actualmente está en un 3.10%, se aumenta a un 5%, equivale a un 40% o 45% de ¿Se aumenta o ya lo aumentaron? Se aumenta porque el decreto aún no ha sido publicado. O sea, pero ya fue aprobado por el Congreso. Ese decreto ya fue aprobado. Porque es parte de la ley Proextorsión 2. Ay, perdón. ¿Cómo es que? Antievasión. Antievasión 2. Ah, sí. Esa ya está aprobada. Esa ya está aprobada. Tener Antievasión 2 antes de presentar cualquier propuesta de aumento de impuestos. Totalmente cierto. ¿Cuál era la lógica? La lógica es que se endurecen los controles, hay ciertas reglas. Por ejemplo, hay un punto bien interesante que las personas lo deben de saber, que es que se regula con mucho énfasis y con más claridad el término o la operación que en el Código Tributario, que ya fue aprobado a través de este decreto, que es la simulación fiscal. Esto es bien importante porque la simulación fiscal en esta fase de esta aprobación estipula que en los casos que SAT detecte que haya una simulación de un negocio, de un contrato o de cualquier operación que el contribuyente haya declarado o no lo haya declarado, lo haya confesado o no lo haya confesado, será objeto de reparo o ajuste fiscal. Esto es bien importante porque las empresas tienen que sustentar bien sus operaciones, que encaje en un 100% en la realidad, porque ante cualquier posibilidad... Pero eso sería solo la sospecha de la SAT, significaría ya una arbitrariedad. Sí, lo cual entrará en un proceso, pero sí le causará problemas a la empresa, a las empresas, obviamente, sí. Entonces, esto exige valga la redundancia, una exigencia de un estricto control de las empresas para no caer en esa fase. El otro punto que se aprobó esta vez, que en mi opinión es muy probable desde una perspectiva, es la desaparición del pequeño contribuyente, porque aparentemente se amplía el techo del pequeño contribuyente de 60,000 quetzales de ingresos a 150,000. Adicionalmente se amplía también el tipo de personas, porque ya pueden entrar personas jurídicas. Es una sociedad anónima, puede ser pequeño contribuyente siempre que no pase de 60. Pero el problema es, y eso lo tienen que saber todas las personas que tienen negocios con pequeños contribuyentes, el problema es que este decreto 4/2012 establece que el crédito fiscal ya no se reconoce como tal para el IVA y se convierte en un costo para el adquirente del servicio o el que compra el bien. Lo que quiere decir, si su empresa compra 500,000 quetzales de productos al año a un pequeño contribuyente o a varios, su costo se encarece en 60,000 quetzales como pura pérdida. Entonces lo que va a orillar esto es muy probable que las empresas ya no le compren a los pequeños contribuyentes, porque no les va a funcionar la factura para efectos de crédito fiscal. No va a tener sentido, porque no va a poder uno
descontar ese gasto real que se hizo. Así es, o sea, hoy día el gasto en este ejemplo serían 500 de gasto contra 60 de IVA, que lo neutraliza con lo que paga la administración tributaria. En este caso no. Entonces, ante ese punto, es muy probable que muchas empresas ya vieron ese impacto, esa pérdida, y ya no operarán con pequeño contribuyente. Ese es un punto importante. De lo que ha sido aprobado y de lo que ha escuchado que viene, algo podría estar sujeto, o varias de las propuestas a inconstitucionalidades de ser aprobadas. Bueno, en la que ya se aprobó hay un tema que creo que va a dar mucho problema. Si vamos a las inconstitucionalidades, en mi opinión, el tema que va a dar problema es la facultad que se le está dando a la administración tributaria de cerrar los establecimientos. Es decir, la propia administración tributaria cerrarle su negocio en aquellos casos que cuando lleguen no tenga facturas, le receta la misma administración tributaria el cierre de negocios sin entrar en un proceso judicial. Eso, en mi opinión, podría chocar con las disposiciones y la jerarquía del organismo judicial, que es la que debe eso llevar el viola proceso. las garantías constitucionales de los ese es un punto que ya se aprobó, que en mi opinión va a dar problemas. Y no solamente va a dar problemas de pugna entre contribuyentes y SAT, sino también problemas en que posiblemente en algunos excesos de discrecionalidades de los auditores fiscales pudiera recetarse cierre tras cierre, que hoy día hay un proceso, por lo menos muy mínimo, pero sí existe un proceso. Ese es un problema. Ahora, dentro de las reformas que vienen, que es ya lo que le llaman la actualización tributaria, hemos revisado también, por ejemplo, hay una disposición que establece que se eliminan y se limitan las exenciones para las universidades y para los centros educativos privados, para los centros educativos privados, que establece que solo estarán exentas las cuotas, las colegiaturas y derecho de exámenes, lo que quiere decir que cualquier otro ingreso que tenga el centro educativo estaría sujeto a impuesto. Pero aquí hay un punto interesante. La Constitución Política le concede exención al centro educativo como tal, sin hacer ninguna discriminación de rentas del centro educativo. Entonces viene la ley ordinaria, si se llegara a aprobar, a discriminar, a decir, bueno, solo este grupo de ingresos para usted colegio estará exenta de impuesto sobre la renta. Hay una situación que violenta la Constitución, porque la Constitución le está dando exención a todas las universidades, a todos los centros educativos. Obviamente que los ingresos que tenga debería tener alguna relación con su actividad. Por ejemplo, solo pongo un ejemplo, si una universidad estaría percibiendo ingresos por venta de libros, el colegio por venta de libros, en el proyecto de reforma está diciendo no, la venta de libros quedará sujeta a impuesto, que el propio colegio pueda estar vendiendo, que sea de su parte de actividad. Lo que sucede es que es un tema muy complejo, porque el término la exención que da la Constitución es una exención que está dirigida a la persona jurídica y no a sus rentas. Aquí tendrían que modificar la Constitución para poder discriminar la renta. O sea, esa parte es un punto bien Pero bien de delicado. llevarse a cabo, los papás tienen que entender que ellos son los que terminarían pagando ese impuesto. Bueno, cabalmente, porque el centro educativo Solo se traslada Sí. a los padres, ¿verdad? En los costos de educación de los Así hijos. es. Licenciado, en lo que respecta a la planilla del IVA, ¿qué implicaciones considera usted que va a tener si se aprueba la eliminación de esta? En mi opinión, estaría reduciéndose, tal vez no al 100%, la recaudación del IVA. En este año, al 31 de diciembre de 2010, si no estoy mal, el monto del IVA que se reportó en las planillas que el SAT recibió, sumaron alrededor de unos 185 millones de quetzales. Si eso se eliminara, no deberíamos de pensar que esos 185 millones incrementan la recaudación, porque obviamente se pierde el incentivo de exigir facturas. Ciertamente la SAT de hace 20 años ha mejorado su proceso de fiscalización, pero todavía falta. O sea, si se va ese incentivo, las personas pues, perderán yo diría la motivación de exigir factura. Entonces es muy probable que esos 180 millones no se traduzcan en un aumento. Se va a regresar a la práctica de no me dé factura y quítemelo del IVA. Eso es muy probable. Aquí se habla mucho de la cultura tributaria, pero por ejemplo en la anterior entrevista que vimos aquí al señor Cuevas, lo estaba viendo,
se habla de la transparencia. O sea, están dando, en mi opinión, señales buenas de inicio de este gobierno. Si la población ve que si hay transparencia, se combate a la corrupción y que se apruebe la ley contra el enriquecimiento ilícito, que viene ya durmiendo casi 12 años en el Congreso. Sí, de hecho no se ha hecho nada, ¿verdad? No se ha hecho nada. Entonces, eso podría... Por el lado del gasto, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que eso podría ayudar a tener un motivante, yo diría, mayor a exigir facturas, porque realmente la población está cansada de todo lo que ha pasado. Del 5, en el régimen del 5% se eleva a 7, esa es la propuesta, es 40%, pero del 31 se baja hasta 25. Sí. ¿Ese es un incentivo para pasarse de un régimen a otro, o cómo quedaría eso? Es un incentivo que casi que algunas personas van a pasar, pensarán pasarse al 31. Usted tocó un tema interesante, del 5 al 7% un 40% de aumento, sí. Pero no solo es eso, porque adicionalmente del 3% del timbre, Correcto. se quita el timbre, pero se establece un 5% sobre los dividendos, lo que quiere decir que hay un aumento del 67%, solo en esa fase, más el 40%. ¿Otra vez? ¿De cuánto? 67%. Los dividendos actualmente están grabados con un 3% de timbres. Sí. Se elimina el 3% y se establece el 5% a las utilidades. Ajá. O sea, hay un aumento del 2%, Correcto. sea con el nombre que sea. El 2 representa el 67% de aumento en esa parte del timbre, más el 40%, en este régimen hay 107% de aumento. Nos quedan unos segundos Sí. para terminar, licenciado Chile Monroy. ¿Es esa una doble tributación? De hecho, en mi opinión, sí, pero de derecho no, porque la Constitución define la doble tributación como un impuesto pagado por el mismo sujeto pasivo 2 o más veces. En este caso es el impuesto de la renta lo paga la persona jurídica, la empresa, y los dividendos lo paga el socio. Entonces ahí se divorcia de la definición de la Constitución. Pero de hecho sí hay una doble tributación. Esto se le llama una huizachada legal. Sí, en términos tributarios se le llama superimposición, pero eso no está regulado en la Constitución. Pero sí hay, exacto. Es básicamente el ver cómo le hago para darle la vuelta a la Constitución y violentar los derechos del tributario. Sí. De hecho es una doble tributación. De derecho no encaja, pero está el problema. Pero aquí hay un aumento grosero del 107%. Muchas gracias al licenciado Oscar Chile Monroy, que nos acompañó hoy para seguir hurgando en este paquetazo tributario que pues esperamos sí sea discutido en el Congreso de la República. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han reportado por Facebook, que nos están escuchando, nos están viendo: César Mazariegos, Lisa Borchev, Álvaro Roberto Ibarra, Gloria Arlinda Chong, Gisela Belis, Jorge Mejías, Silvia Rocío Perdomo, Violeta Farfán, Luz Flores Muralles, Ana Lavagnino, también a JC de León. Y pues bueno, gracias por sus comentarios, que ya no vamos a tener tiempo de compartirlos hoy, pero continúen con nosotros a las 8:45, porque en unos minutos llega la hora de los deportes con Juan José Corado. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias Estuardo, a ustedes. un gusto. Buenas noches.